Como digo, quiero daros las gracias por estar aquí. Estaba previsto que la presentación del acto la hiciera nuestro director general, pero se encuentra de viaje hoy en Madrid. Ya me dijo que no estaba seguro de si podría terminar a tiempo para poder venir, y entonces amablemente nuestra subdirectora general, Yolanda Vaquero, pues va a hacer la presentación, digamos, institucional del acto. Así que, Yolanda. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta presentación del proyecto Erasmus Plus, en el que la Fundación SAFA ha estado trabajando durante 2 años, junto con otros 4 socios europeos. Queremos agradeceros sinceramente el interés mostrado con vuestra presencia, y más y menos un momento en el que el curso escolar está despegando y hay tantos asuntos que requieren la atención de quienes nos dedicamos a la educación y a la formación, así que de verdad, muchísimas gracias por venir. Y un especial agradecimiento al Colegio de Portaceli, a los compañeros de este centro y a su directora Lourdes, que nos habéis acogido amablemente para la realización de este acto. Bueno, esta presentación es uno de los denominados eventos multiplicadores en los que se trata de dar difusión a los resultados del proyecto Erasmus Plus Technical Innovation in Blended Learning, del que SAFA ha sido coordinadora y que está cofinanciado por la Comisión Europea. Este es un proyecto que se enmarca en el ámbito sobre todo de la formación profesional, tanto inicial como continua, aunque sin excluir cualquier otra etapa o contexto educativo o de formación en el que puedan combinarse en mayor o menor medida la formación presencial con la formación en línea. Y permitidme que os hable un poco de SAFA. Nuestra fundación está formada por 26 centros educativos concertados con la Junta de Andalucía y repartidos por las 8 provincias andaluzas. Trabajamos en todos los niveles educativos, desde educación infantil hasta un centro universitario en el que se forman maestros y maestras. De estos centros, 17 tienen ciclos formativos, tienen formación profesional, y es precisamente en este nivel en el que se centra este proyecto. Es un proyecto de innovación educativa que se aplica tanto a la FP del sistema educativo como a la formación para el empleo, en la que SAFA también tiene una dilatada experiencia. Y es que vivimos momentos en los que la innovación pedagógica se ha convertido en un elemento fundamental de nuestros centros. Y que la Fundación SAFA está haciendo realidad en nuestras aulas a través de nuestro programa Ítaca, del cual voy a hablaros brevemente. ¿Y por qué de Ítaca? Bueno, supongo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que los rasgos de la sociedad actual distan mucho de aquella en la que nosotros crecimos y fuimos educados, y en que la sociedad futura, en la que nuestro alumnado se desarrollará vital y profesionalmente, se presenta a veces como un enigma. ¿Cómo será el mundo en 2038, cuando nuestros alumnos dejen nuestros centros? El desconocimiento de la respuesta a esta pregunta nos sitúa ante un reto: preparar al alumnado para lo desconocido, a la par que desarrollar en ellos y en ellas los pilares fundamentales que son importantes en cualquier espacio-tiempo. Y en esta transformación social, las TIC ocupan un lugar fundamental, por los avances tecnológicos, obviamente, pero también porque están modificando la manera en que nos relacionamos, en la que expresamos o no nuestras emociones, la manera en que se accede a toneladas de información con una intención determinada que hay que descubrir. Por otro lado, afecta al ocio de nuestros niños y niñas, a nuestra comunicación con ellos y sus familias. Y así podríamos seguir mencionando rasgos de esta sociedad que nos ofrecen pistas sobre qué trabajar en los centros, que es esencial y transversal hoy día. Y así, después de hacernos muchas preguntas, nos planteamos qué modelo pedagógico puede ayudar al alumnado de hoy para vivir feliz mañana y ser capaz de definir, mientras está en nuestras aulas, su proyecto de vida ambicioso,
parece. Y decidimos lo siguiente: en nuestros centros queremos conectar la escuela con la vida. Hay que esforzarse por definir el para qué de los contenidos que impartimos y de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Cómo pueden serles útiles en su contexto personal, familiar y social. Cómo pueden hacerles más conscientes, competentes, compasivos y comprometidos, misión fundamental para nosotros como centros de la Compañía de Jesús. Queremos que aprendan de verdad. Y para eso necesitamos tiempo, para profundizar en los aprendizajes, de manera que estos sean significativos para ellos, porque difícilmente se aprende sin motivación o emoción. Esto nos interpela a coordinarnos mejor en la impartición del currículo y a buscar el vínculo con los intereses y necesidades del alumnado. Queremos atender a todos, porque cada uno aprende de una manera. De la uniformidad a la variedad metodológica, ese es otro ámbito de mejora indispensable. Del aprendizaje individual al cooperativo. Queremos una evaluación auténtica y para ello tenemos que evaluar procesos, plantear tareas conectadas con la realidad, hacer al alumnado partícipe de sus objetivos de aprendizaje, de sus avances y aspectos mejorables, contar con su punto de vista a través de la autoevaluación y la coevaluación. En lo que no se califica, no se invierte el mismo esfuerzo. Vincular los objetivos de aprendizaje y el sistema de evaluación y calificación es indispensable. Requiere muchos esfuerzos, pero nos sentimos especialmente satisfechos de este aspecto del programa Ítaca. Queremos que nuestro alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo sea atendido en un entorno inclusivo. No es lo mismo. No es lo mismo integrar que incluir. En la integración el alumnado está con sus compañeros, pero haciendo sus tareas. En lo que estamos avanzando es en la implantación del modelo inclusivo, en intentar que el alumno haga, cuando sea posible, lo mismo que sus compañeros, a través de una programación multinivel de desarrollo cognitivo y del diseño universal del aprendizaje, que en vez de adaptar individualmente lo programado para todos, programa mirando las características de todos, atendiendo realmente a la diversidad de alumnado que tenemos en nuestros centros. Porque cada niño es diferente. Aprende y siente de manera diferente. No es fácil, pero estamos muy ilusionados con los avances obtenidos. En definitiva, como dice el lema del programa Ítaca, es un viaje donde imaginar, para desarrollar la creatividad y los sueños. Experimentar, actuando más que atendiendo. Sentir, porque se aprende desde la emoción. Y crear, haciendo, poniendo en práctica sus competencias. Tenemos trabajo por delante, pero lo afrontamos desde el deseo sincero y el compromiso real de ser cada día una escuela mejor para nuestros alumnos y alumnas. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues la respuesta no es nada sorprendente. Lo especial son los matices. En primer lugar, con mucha formación, enmarcada en un itinerario para todo el claustro, que comienza con aprendizaje cooperativo, pasa por aprendizaje basado en proyectos y en problemas, evaluación y calificación y escuela inclusiva. Con un diseño práctico que tiene como único objetivo que lo tratado en la formación se pueda aplicar desde el día siguiente en el aula. Con seguimiento de sus pasos por parte de los ponentes y jornadas para compartir buenas prácticas entre el profesorado. En segundo lugar, con el liderazgo pedagógico en los centros por parte de los responsables académicos. Con un trabajo, yo diría que heroico, por parte de los jefes de estudio, que resuelven dudas conceptuales y se sientan con cada profesor para analizar tanto lo planificado como su práctica docente. Y con un acompañamiento emocional, necesario en este proceso de cambio que no está exento de inseguridades y miedos. En tercer lugar, con mucho tiempo y esfuerzo.
Y por último, con unos recursos didácticos y digitales renovados. De la mano de nuestro departamento TIC, que lidera mi compañero José Márquez, al que doy paso para que a continuación embarque el proyecto que nos convoca hoy dentro del marco de trabajo de la Fundación SAFA. De nuevo, muchas gracias y espero que disfrutéis de la tarde. Sí. Pues mientras se prepara José, le pedí, nos arrinconé en un pasillo y le pedí que hiciera el favor de venir esta tarde a hablarnos un poquito de cómo trabajamos en SAFA en el ámbito de las TIC, porque dado que este es un proyecto que tiene que ver con la innovación, pero también tiene que ver con la enseñanza online y con la utilización de tecnologías de información y la comunicación en cada enseñanza, nadie mejor que él para ponernos un poco en contexto y ver de qué manera el proyecto que hemos realizado, que estamos realizando, pues se enmarca dentro de esa política, digamos, de incorporación de las nuevas tecnologías, ya no podemos decir igual, de las tecnologías de información y la comunicación al ámbito de la educación. Bueno, buenas tardes, gracias Yolanda, gracias Carlos. La verdad es que es una suerte poder enmarcar el trabajo que hacemos en el departamento después de lo que acaba de comentar Yolanda. Nosotros siempre decimos que si trabajamos en tecnología es para cambiar algo en la educación o para ayudar, porque las tecnologías nunca son neutras, para hablar un poquito sobre eso, y Yolanda precisamente también nos ha orientado un poquito sobre ese tema, de cómo influyen las tecnologías en el proceso de aprendizaje, y eso es lo que nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo. En SAFA somos conocidos por ahí por ser bastante innovadores en el tema de las tecnologías. Yo lo viví eso cuando entré, vi una red de colegios que efectivamente pues hacía un uso de la tecnología, de todo lo que era la formación semipresencial, a distancia, etcétera, mucho más avanzado de lo que se venía viendo en otros sitios. Y en eso, desde luego, Carlos tiene muchísima culpa y Juanma, que también está por allí, a la cabeza de este empuje que siempre ha tenido SAFA en ese sentido. Simplemente nosotros recogemos ese impulso e intentamos pues, dar un pasito más en lo que nos toca ahora. La presentación de quiénes somos ya Yolanda nos ha situado perfectamente. Por daros una pista del número que manejamos, entre 20.500 alumnos y 1.600 trabajadores, contando con familias, etc., manejamos unas 72.500 cuentas educativas. Con Google, con Microsoft, dentro de las diferentes herramientas que nos van proporcionando, pues las controlamos y las vamos poniendo a disposición de los profesores y de los alumnos, también de las familias. Siempre hemos pensado en las TIC en 4 elementos que la van sosteniendo. La mejora de la infraestructura, probablemente siempre lo más complicado, pero es lo que sirve de base, lo más complicado por el coste que siempre supone. Dispositivos para alumnos, para profesores, en lo que hemos ido avanzando en los últimos años. Recursos, tanto propios como editoriales, que siempre tratamos de integrar y darle un contexto. Es muy importante que todos estos recursos, que hay muchísimos a disposición del profesorado, pero cuando no están dentro de un contexto son complicados de utilizar. Y por último, la formación del profesorado. Desde Yolanda no es que hayamos inventado nada en este sentido. Pero que los 4 factores que influyen en cómo se sitúan las TIC dentro de un centro educativo tengan una coherencia y un sentido, es lo que al final hace que las TIC impacten de forma positiva dentro del proceso de aprendizaje. Aquí hay una frase que siempre me gusta poner en las presentaciones, además casi empezó hablando de eso, y que alguna vez me ha costado tener que darme después de la charla a intercambiar opiniones con alguien, ¿no? Porque esto de que la tecnología es transparente, yo siempre defiendo lo contrario. La tecnología no es transparente, la tecnología causa un impacto en el proceso de aprendizaje positivo, negativo, en un sentido u otro, pero siempre causa algo. Entonces, el tomar decisiones sobre qué dispositivo se utiliza, qué plataforma de teleformación usamos, si estamos con Google, estamos con Microsoft, estamos con Apple, todo eso, al final, va a influir en el proceso de aprendizaje del alumno.
Por ejemplo, pensamos en cualquier tipo de metodología activa, aprendizaje basado en problemas. Probablemente el resultado final de un PBL en un aula, utilizando tecnologías en un sentido o en otro, sea el mismo, pero el proceso no. Y el proceso es tan significativo, incluso algunas veces más, que el resultado final. Y por tanto, cuando tenemos que tomar decisiones en el ámbito de la tecnología, hardware, software, formación, siempre tenemos que pensar en el impacto que va a tener en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque nunca va a ser neutro. ¿Qué barreras nos hemos encontrado en el desarrollo TIC de la Fundación por estos años? Bueno, el primero era el aspecto económico, lógicamente. Cada vez que pensamos en un invento nuevo, pues eso tiene un coste elevado y podéis imaginar que ni en los últimos años ni casi nunca pues hemos estado en los colegios en general, en esa en particular, pues demasiado alegres en ese sentido. El segundo, la conectividad. Es un problema que ya se va resolviendo. Primero porque desde fuera las empresas de telefonía y que proporcionan el ancho de banda pues van mejorando. Más fiabilidad, más caudal y además un compromiso cada vez mayor con la educación. Y por otra parte porque los centros educativos ya vamos siendo más conscientes de lo importante que es esta inversión al nivel de casi cualquier otra que haga falta en un colegio. La resistencia del profesorado, pues está ahí, es una realidad, probablemente no al nivel de hace unos años, pero al profesorado le cuesta cambiar y le cuesta incorporar las tecnologías en general. Muchas veces porque no tiene la formación suficiente, otras veces porque no cree en ella, simplemente. También es verdad que hemos vivido experiencias que nos han ayudado. Muchos recordaréis aquellos portátiles de la escuela TIC 2.0 que llegaban a los colegios, bueno, simplemente por el mero hecho de que hubiera dispositivos sin un plan. Descontextualizar las TIC, los dispositivos en este caso, la formación, cualquier otro de los aspectos, como decía antes, hacen que los proyectos vayan al fracaso. La competencia del profesorado, también de los alumnados, también de las familias, tenemos todavía mucho que mejorar. Bueno, y un aspecto que probablemente no se piensa mucho en él al principio en los proyectos de digitalización, pero que al final tiene también un peso significativo, como es el mantenimiento de hardware. Al final en los colegios tiene que haber personas que sean capaces de echar a funcionar las máquinas cuando dejan de hacerlo, que es con bastante frecuencia. ¿Qué nos ha salido mal? ¿Qué hemos pensado muchas veces en el departamento que nos ha salido mal? En el tema de la formación, hacer formación genérica. Muchas veces hemos dado formación en nuevas tecnologías, en informática, en ofimática, simplemente por darla. Pero sin concretar cómo se utiliza eso en el aula. Eso yo creo que a día de hoy prácticamente ya ni lo planteamos. No nos aportó demasiado. Por hablar también de espacios, algo de lo que se viene huyendo, no solamente nosotros, sino en la educación en general, de las aulas puestas en U, donde los alumnos están de espalda al profesorado, y esos espacios donde no hay la interacción suficiente para que las TIC estén dentro del proceso y no embarcadas en un paréntesis dentro del proceso general. Las pizarras digitales, sin recursos. ¿Cuántas pizarras han puesto en los colegios cuando no había recursos digitales para utilizar? Creo que tampoco eso salió bien. Y por otro lado, los servidores locales, ahora hablaré de la nube también, de nuestro paso a la nube. Pero los sistemas de información locales han traído muchos problemas de mantenimiento, de seguridad, fundamentalmente, y de coste. Yo creo que prácticamente no hay institución educativa que no tenga al menos gran parte de su información y de su software y de sus aplicaciones en la nube. ¿Qué pensamos que ha salido bien? ¿De qué cosas estamos, creo que más satisfechos porque han tenido un impacto más positivo? Lo primero es la integración. El conseguir que las aplicaciones se hablen entre ellas, podamos relacionar información. Venimos hablando ya de hace un tiempo hacia acá y trabajando en el departamento en temas de Big Data, porque
pensamos que tenemos ya la base puesta para comenzar a cruzar mucha información que nos va a dar datos relevantes tanto del profesorado como de los alumnos y del proceso de cómo se va produciendo todo eso en general. Pero para esto era fundamental que todas nuestras aplicaciones se hablaran entre ellas y tuvieran un lenguaje común. Esto no es fácil porque cada una venía saliendo con un origen determinado. Pero pienso que hemos llegado a un nivel de integración bastante aceptable, todavía nos queda camino desde luego, que nos va a dar muchas satisfacciones en ese sentido. El segundo, el paso a la nube. Con algún pequeño altercado por el camino y algún pequeño incidente por ahí, pero lo cierto es que nos libera de muchas tareas, de mantenimiento, nos libera de muchos costes y además nos da muchísimas posibilidades. Si queremos tener una educación más personalizada, un proceso más personalizado, no tan cerrado en cuanto también a espacios y demás, pues tener tu información, tus datos, todo lo relevante para los alumnos y para el profesor, en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier dispositivo, esto creo que es muy posible. Formación, pues en lugar de la genérica, específica, vamos al grano, vamos a concretar cosas y vamos a aterrizar software y experiencias que se puedan utilizar en el aula al día siguiente, ¿no? Los espacios. Sabéis que en esto la Fundación venimos trabajando en los últimos años y tenemos algunas experiencias en ese sentido, algunas de un impacto mayor, como son las aulas RPC, que seguramente habréis escuchado hablar en algún momento de ellas. Aquí en Portaceli hay una, pero no solamente en ese diseño de espacios que son como más vistosos y tienen más visibilidad hacia afuera, sino que en los pequeños ya no montamos aulas, sino que utilizamos carros que van pasando por las aulas generales. Todos esos cambios de espacio también nos han ayudado a ver un poquito más en eso. Y el último, los dispositivos, y mencionar fundamentalmente los Chromebooks. Chromebook para nosotros ha sido una alegría, un alivio en cuanto al poner a disposición de los alumnos y de los profes algo que va a funcionar rápido, bien, va a dar pocos problemas y va a influir de la menor forma posible en que haya problemas en el aula. Pero todo esto ¿para qué? Para muchas cosas, ¿no? Pero las TIC en sí sirven para poco si no tienen un fin. Por poner algunas ideas, por dar algunas ideas que se me venían a la cabeza. Lo primero, para las metodologías activas, es verdad que el cambio metodológico se puede hacer sin tecnología, está claro, y hay quien lo hace y seguro que lo hace muy bien. Pero que no es tan fácil, que es mucho más complicado, y que seguramente será un entorno mucho más limitado, pues también estaremos de acuerdo. Entonces, si queríamos realmente crear un cambio metodológico, hace falta un apoyo de la tecnología. El segundo punto en cuanto a la comunicación. Entre nosotros, profesores, compañeros, con las familias, todo esto es un cambio que todavía estamos asimilando. Tenemos ya muchas aplicaciones, por poner el ejemplo de la familia, ¿no?, que le dan tanta información a la familia que muchas veces que tenemos que poner hasta el freno. Oye, tranquilo, que a ver si las familias están preparadas para esto o no. Vamos a ir un poquito más despacio. Y no importa si hemos tenido alguna experiencia de, oye, pues activamos o desactivamos tal herramienta porque todavía parece que... Y en SAFA pues igual, ¿no? Vamos creciendo en nivel de comunicación con la familia, pero bueno, también hay que medir los tiempos en ese sentido. En la evaluación, antes Yolanda se había tenido bastante en el tema de la evaluación, porque realmente es el fin del proceso o el final del proceso. Si evaluamos de una forma que vaya en contra de lo que estamos haciendo, pues lógicamente no vamos a poder realizar todo el proceso como teníamos pensado. En la evaluación son fundamentales. A día de hoy, el evaluar, si queremos hacerlo bien,
como venimos haciendo hasta ahora, con unas pequeñas tablitas, cogiendo datos a mano, casi armenias, tal, prácticamente pensamos que es un freno importante en este sentido. Y las TIC nos dan un montón de herramientas, tanto de hardware como de software, para ayudarnos en esto. La personalización del aprendizaje, pues, en esto tenéis también muchos ejemplos que conocéis, y la simplificación de todo. A los profesores intentamos hacerle todo este proceso que es complicado, hacérselo lo más sencillo posible, y es lo que venimos trabajando. Voy a detenerme un poquito más en un par de aspectos, pero por no alargarme mucho más. Os he hablado de algunas de las herramientas que utilizamos. G Suite es la base de todo nuestro sistema TIC, Moodle para todo el tema de plataforma de teleinformación, Joomla, Office 365 y recursos editoriales y desarrollo propio. Todo esto, como decíamos, siempre buscando la integración. Aquí tenéis alguna fotillo de algunos de estos espacios nuevos que vamos proponiendo, donde son aulas de tecnología, es verdad que son aulas de tecnología, pero donde el peso de la importancia del aula no está tanto en la tecnología, sino en cómo se distribuyen los espacios y cómo se pueden trabajar. Y cómo eso da respuesta a muchas de las necesidades de las nuevas metodologías que los profesores van utilizando. Y, bueno, yo creo que lo dejamos. ¿Sí? Muchas gracias. Aquí hay otro para lo que se llama educación escolar, que es cualquier educación no universitaria pero distinta de la formación profesional, es decir, desde primaria hasta secundaria, bachillerato y tal. Está la educación superior y está la educación para adultos, ¿no? Hay todos esos programas dentro del marco de Erasmus+. Entonces, bueno, este es uno que tiene que ver con la FP. Como digo, me parece interesante hablar un poquito, aunque sea por encima, de las características de estos proyectos, por si alguien que aún no lo haya hecho se anima a participar en uno de ellos, ¿no? En cualquiera de las modalidades que existen. Bueno, este proyecto es un Erasmus Plus KA202. KA, que es Key Action, acción clave, hay una serie de acciones clave dentro del programa Erasmus, y una de ellas se llama Asociaciones Estratégicas de Formación Profesional, cuyo objetivo principal es pues, poner el trabajo en común de entidades que tienen algo que ver, en este caso con el ámbito de la formación profesional, y que tienen o bien cuestiones de innovación que puedan atacar, digamos, o bien que puedan aprovechar el proyecto para comunicar pues, casos de buenas prácticas y compartir casos de buenas prácticas entre unas entidades y otras, ¿no? Siempre que sean de países distintos de la Unión Europea. Es un proyecto que está enmarcado en la acción clave de cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas y que está cofinanciado por la Unión Europea. Cuando uno plantea una solicitud para un proyecto de este tipo, va acompañada de un presupuesto, como siempre, y luego la Agencia Nacional pues viene con las tijeras, como siempre, y te dicen, bueno, pues esto que pides, nosotros te podemos financiar hasta aquí, ¿vale? Y el resto, pues, o te organizas o lo pones tú, lo que sea. Entonces está cofinanciado por ese programa Erasmus+. Es un proyecto de 2 años de duración, desde 2017 a 2019. Los hay más cortos también y creo que también los hay más largos. Yo, si lo hay más largo, no lo sé, si lo hay más largo yo agradezco no haberlo tenido más largo. Creo que con 2 años hay más que suficiente, ¿eh? para cogerle el gustillo y ya está. Bueno, son muy interesantes, pero bueno, hay que, en su justa medida, y entre proyecto y proyecto hay que tomar una cervecita también, ¿eh? Bueno, y en este caso somos 5 socios. Éramos 6, teníamos también un socio de la Universidad de Gales, pero después de la primera fase de redacción de la solicitud y tal, pues se cayeron, lo dejaron, porque por recomendación de la universidad y tal, aquí por lo visto les dijeron que dada la situación que había con el tema del Brexit, la inseguridad y eso, que mejor no se metieran
de momento en proyectos de este tipo, así que se nos cayeron, lamentablemente. Bueno, ¿quiénes formamos el consorcio? ¿Quiénes somos los socios de esta asociación del proyecto? En primer lugar, esta entidad, la European Foundation for Quality Embedded Learning, es una asociación formada de Austria, formada por profesorado fundamentalmente universitario, pero también hay algún profesorado de secundaria, de bachillerato, de formación profesional también, y algún que otro técnico, personas técnicas sobre todo del ámbito de las TIC. Es una asociación con la que nosotros ya habíamos tenido contacto en proyectos anteriores. Yo con alguno de esos profesores, había colaborado en proyectos Grundig, los que había antes con alumnos, con alumnado, habíamos hecho intercambios y tal, y bueno, habíamos funcionado bien. Entonces, pues, como ya los conocía, sabía que funcionaban bien, me daba confianza trabajar con ellos. Luego tenemos SADE, no tiene nada que ver con el marqués ni con la cantante. SADE es la Asociación Sueca de Enseñanza de Educación a Distancia, que bueno, es una asociación de entidades de diversa índole, pero sobre todo universitarias, que tienen en común pues, que entre sus labores está la enseñanza a distancia, ¿vale? Entonces, pues, esta asociación organiza actividades de todo tipo que pretenden impulsar un poco este tipo de formación. Luego tenemos también la Universidad de Aveiro, Portugal, concretamente el Departamento de Educación y Psicología, y ellos tienen un centro de investigación sobre didáctica y tecnología aplicada a la formación de formadores, la formación de profesorado. Entonces, ellos son los que han estado trabajando con nosotros en este proyecto. Tenemos también a la Universidad de la Sapienza de Roma y concretamente dentro de la universidad a un departamento muy interesante porque es un departamento mixto, docente y técnico a la vez, ¿no? Entonces está compuesto por profesores y por técnicos informáticos y tal, que hacen un trabajo bastante interesante de colaboración con empresas, trabajan mucho con pymes y lo que hacen es crearles los contenidos formativos a estas pymes y luego monitorizar el trabajo que se hace con todos esos contenidos, con esos cursos y tal, sacar conclusiones y hacer estudios sobre ello y tal. Un trabajo bastante interesante. Y últimamente se están especializando en experiencia del usuario, ¿no? En intentar cuidar pues, las reacciones de las personas que usan estos contenidos para formarse en cualquier ámbito, pero particularmente en el de la formación profesional continua en las empresas. Y luego estamos nosotros, que asumimos el papel de coordinadores del proyecto, seguramente porque nadie más quería hacerlo. Yo tampoco quería, pero bueno, nos tocó, ¿no? Y bueno, creo que ha estado bien. Está siendo interesante, todavía no ha terminado, insisto, todavía estamos trabajando. Si me hubiesen dado a elegir y yo hubiera sabido cuál iba a ser la trayectoria del proyecto, quizá hubiese pedido que llevara la coordinación otra entidad, pero bueno, nos toca a nosotros y ya está hecho. Porque tiene bastantes jaleillos. Si hacéis alguno y podéis evitar ser coordinadores, mejor. Bueno, yo creo que son buenas piezas para construir, ¿eh? Hay profesores de ámbitos diferentes, como el fondo, el trasfondo del proyecto es de formación profesional. Hay también una entidad como la nuestra, que llevamos la formación profesional, incluso en el nombre, ¿no? Escuelas Profesionales de la Segunda Familia, de eso pues, bueno, tenemos mucha experiencia y también tenemos mucha experiencia en todo el tema de la formación online, como ha comentado antes mi compañero José. Entonces creo que, bueno, que formamos, por lo menos sobre el papel, un buen equipo, ¿no? ¿Por qué estamos nosotros en este proyecto? ¿Por qué nos metimos en esto? Bueno, antes ha estado comentando Yolanda, ha estado hablando del programa de innovación Ítaca. Nosotros tenemos un interés, una vocación por la innovación educativa. Y eso lo hemos puesto de manifiesto siempre. Antes incluso de que existieran las TIC. Siempre hemos procurado estar un poquito a la vanguardia en materia de educación y hemos procurado movernos siempre en la avanzadilla, ¿no? Porque es una cuestión, digamos, vocacional, intrínseca de nuestra organización, ¿no? También nos interesa todo el tema que tiene que ver con la internacionalización de la educación, con la relación con la educación
de otros países, de otros entornos, porque tenemos mucho que aprender unos de otros, ¿no? Y creemos que eso es importante. Tenemos un consorcio Erasmus Plus entre los centros de SAFA y Loyola de formación profesional, ciclos formativos superiores, y en los años de funcionamiento que lleva este consorcio, pues ya son decenas, yo diría cientos de alumnos los que han ido a realizar sus prácticas, su formación en centros de trabajo en países de la Unión Europea. Creo que eso enriquece muchísimo el currículum de este alumnado, que además es una experiencia vital muy interesante, vital y profesional muy interesante, y que pues, adorna mucho su formación. Tenemos al grupo de profesores que coordinan esto en cada uno de los centros de SAFA. De la izquierda y a la derecha tenemos al coordinador de Erasmus Plus de Dirección Central, nuestro compañero Abraham, con un par de alumnos de los que en una de las ocasiones han viajado al extranjero. Bien, también ha hablado José del interés que tenemos por la aplicación de la tecnología a la educación y de todo lo que usamos. Aquí no voy a insistir mucho, pero bueno, desde hace ya bastante tiempo, yo creo que fuimos de los primeros en empezar a utilizar G Suite para educación. Probablemente seamos una de las entidades que más cuentas de G Suite para educación tiene en España. Y bueno, yo creo que le estamos dando buen uso a esa herramienta, que me parece que es una herramienta muy útil para la educación. Desde Simude salió en el 2002, se publicó la primera versión, se hizo pública, digamos, para uso open source y uso libre de cualquiera. Pues en 2004, 2 años después, ya estábamos usándola en SAFA, eso también creo que fuimos de los primeros. Y además de empezar a usarla, pues hicimos un esfuerzo por formar a cuanto más profesorado mejor de todos nuestros centros en el uso de esta herramienta. De verdad que los resultados fueron bastante buenos porque es una buena entrada al mundo de las TIC. Hubo muchos profesores que a través del uso que hacían de Moodle pues se fueron enganchando con todo esto de la incorporación de las tecnologías y yo creo que fue una buena forma de empezar. ¿No? Esto es mucho antes de que existiese G Suite para educación. Aparte de eso tenemos muchas otras aplicaciones que José y su equipo han ido creando para gestión interna nuestra. Unas tienen que ver con cuestiones educativas, de gestión documental, de salas de profesores virtuales, etcétera, etcétera. También estamos en este proyecto, porque uno de los pilares de la formación profesional que hacemos, aparte por supuesto de la presencial, es la distancia. Desde hace ya unos cuantos años, desde el 2010, estamos también trabajando en ese ámbito. Ahora mismo tenemos esos 3 ciclos superiores en esa modalidad, que son, en el caso de la educación infantil, un ciclo semipresencial, es decir, que entraría dentro del ámbito de lo que denominamos blended learning, donde se combina formación presencial con formación online. Y los otros 2 ciclos, administración y finanzas y asistencia a la dirección, esos 2 son completamente online. No requieren, al menos formalmente, de actividades presenciales. Los alumnos pueden acudir a los centros y solucionar dudas con su profesorado, etcétera, etcétera, pero no, en principio no tienen previstas actividades presenciales. ¿Qué actividades se han hecho a lo largo del proyecto? Pues las actividades transnacionales han sido, en primer lugar, reuniones, donde ahí tenéis el mapa de la ubicación de la sede de cada una de las organizaciones del consorcio. Y hemos tenido estas 4 reuniones internacionales, la primera para una primera toma de contacto, había socios que no conocíamos, yo conocía personalmente solamente a 2, al resto no los conocía, bueno, pues ahí nos conocimos en esa reunión, ese es el momento de aquella reunión en Neustadt, en Austria, está en Viena, al lado de Viena. Luego trabajamos también en Lund, en Suecia, en Roma, y hace un par de semanas o 3 estuvimos en Aveiro, en Portugal, para la de cierre ya, esta fue la última reunión. Y queda Sevilla, ¿verdad? Pero en Sevilla no tuvimos reunión. En Sevilla lo que tuvimos fue lo que se denomina un evento formativo, que también es una de las actividades previstas en este tipo de Erasmus Plus. En este caso es un evento formativo en el que lo que se hace es que los integrantes del consorcio
pues procuran formar al resto del equipo en pues, cuestiones en las que ellos flaquean un poco. Entonces, pues a cada cual le corresponde enseñar aquello en lo que tiene mayor experiencia, o lo que he trabajado más, y lo enseña al resto del grupo para que todos tengamos una posición de partida más o menos similar a la hora de abordar el trabajo en el proyecto. ¿Cómo nos organizamos? Porque, claro, las reuniones son 4 reuniones puntuales, y luego el evento formativo que tuvimos en Sevilla, pero el proyecto dura 2 años y en 2 años hay que trabajar mucho. Entonces es complicado mantener el ritmo y la comunicación y tal, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo lo hemos hecho en este proyecto en particular? Bueno, pues haciendo uso, no podría ser de otra forma, siendo un proyecto que tiene que ver con la innovación con las TIC, pues haciendo uso de herramientas de este tipo, ¿no? Para Project Management, para la gestión del proyecto en sí, hemos utilizado Trello, que es una herramienta que seguramente conocéis. Si no lo conocéis y estáis habituados a trabajar en equipo, os recomiendo que le echéis un vistazo. Todas las herramientas que hemos utilizado, por cierto, son gratuitas. Algunas son de código abierto, otras no, esta no es de código abierto, pero sí tiene una versión gratuita. Puede pagar una versión premium, pero con la gratuita se puede trabajar en equipo perfectamente. Y luego, por supuesto, hemos hecho uso de toda la suite de Google, porque, como sabéis, tiene la ventaja de que todos los documentos que se crean ahí se pueden hacer de forma colaborativa. Y eso para un proyecto de este tipo es una herramienta genial, ¿no? Nos permite estar trabajando a 3 o 4 partners al mismo tiempo en el mismo documento, ¿no? Entonces eso es muy importante. Además podemos hacernos comentarios unos a otros, mandarnos tareas unos a otros y tal. Esto pica mucho, ¿eh? Se pica la gente, empieza... Bueno, pues tú haces esto, tú haces otro, empiezan a llegarte correos diciendo fulanito, te ha asignado la tarea no sé cuánto. Ah, ya por Dios, no me asignado tanta. Pues la verdad es que son herramientas que ayudan mucho a organizar el trabajo en este tipo de proyectos. Por supuesto, también hemos tenido en bastantes ocasiones reuniones virtuales, digamos, a través de videoconferencias, de Hangouts, y no digamos los mensajes de WhatsApp entre los miembros del equipo de trabajo. En cuanto a correo electrónico, pues aparte de los correos electrónicos, digamos, de tú a tú, que veis cuando nos enviábamos nosotros para cuestiones puntuales, teníamos un grupo de una lista de distribución entre nosotros, y esta mañana lo miré para poderos dar el dato, y esta mañana teníamos 475 hilos de conversación. Hilos no son mensajes, son hilos. En algunos a lo mejor hay un mensaje o 2, pero hay hilos de 20 mensajes o de tantos mensajes. Es decir, que aquí la información fluye, ¿no? Son 2 años y claro, en 2 años tanta gente trabajando juntas, pues ahí hay mucha información que dar, ¿no? Bueno, cuando se plantea un proyecto siempre partes de las prioridades que la Unión Europea haya planteado para ese periodo en el ámbito de que se trata, en este caso en el ámbito de la formación profesional. Entonces hay un catálogo de prioridades de las que el consorcio elige las que le parece que van más en consonancia con la idea de proyecto que tiene, ¿no? Y nosotros elegimos estas, ¿no? Mejorar el acceso a la capacitación y cualificaciones profesionales para todos, introducir prácticas abiertas e innovadoras en una era digital, es trabajar con las TIC de una forma innovadora, introducir enfoques sistemáticos y oportunidades para el desarrollo profesional inicial y continuo del profesorado, formadores y mentores de FP en entornos escolares y laborales. Como digo, esto no es nuestro, estos son pues, objetivos prioritarios de la propia Unión Europea, entre los que tú eliges. ¿A quién se dirige nuestro trabajo? ¿A qué personas pensamos que puede interesar lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo? Bueno, pues a profesorado de formación profesional, por supuesto, no solamente FP inicial, digamos, del sistema educativo, sino también pues, todos aquellos que de una forma u otra trabajan en formación profesional continua para las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Formadores de empresas, docentes de FP para el empleo, y por supuesto profesorado de otros sistemas, de otras etapas, ¿no? del sistema educativo, de otros niveles.
los que hemos comentado antes, educación escolar, superior, adultos, etc. Centros de formación continua y también pymes, ¿no? Porque las empresas grandes normalmente tienen capacidad para tener un departamento de formación y suelen tener las personas capacitadas para llevar a cabo esos proyectos de formación interna, pero las pymes no cuentan con eso. Entonces nosotros pretendíamos en este proyecto pues darles las herramientas para que sin mucha dificultad pues fueran capaces de implementar acciones formativas en este formato de blended learning, pues haciendo uso de los materiales que nosotros estamos elaborando. ¿Cómo se justifica el proyecto, el enfoque que le hemos dado al proyecto? Bueno, fundamentalmente nosotros lo que hemos hecho es ver un poquito cuál era la situación en Europa, en este ámbito en el que hemos estado trabajando. Y para eso recurrimos a documentos como este, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Son documentos, en este caso de la CEDEFOP, que es un organismo europeo que se ocupa de la calidad en formación profesional y que hace unos estudios bastante sesudos con datos de todos los países y tal, y cuyo objetivo es mejorar la formación profesional en todos sus ámbitos, no solamente la de los sistemas educativos, sino también, como digo, la formación continua en las empresas, la formación para colectivos, desempleados, etc. Y todo eso, ¿no? Entonces, pues de ahí hemos ido sacando datos que nos daban un poco el marco, el contexto sobre a partir del cual, o digamos, la foto de partida a partir de la cual podíamos empezar a trabajar, ¿no? Y el primer dato que extraemos, nada más empezar a leer cualquier tipo de documento, es que la FP hoy en día es un elemento clave para el impulso de la economía. En toda Europa, en todo el mundo diría yo, y particularmente en un país como el nuestro, donde la formación profesional ha estado bastante denostada. Todo el mundo sabe que la FP ha sido durante mucho tiempo la segunda opción, la opción B, la opción, bueno, donde iban los que no podían hacer otra cosa, ¿no? Esa situación, gracias a Dios, ha cambiado mucho y yo creo que sigue cambiando a buen ritmo, cada vez mejor. Estos días estamos viendo en las noticias la importancia que está teniendo la FP en el mundo laboral. Ya hay más ofertas de empleo dirigidas a titulados de formación profesional que a titulados superiores. Seguro que los compañeros de la universidad no se van a quedar sin trabajo, pero bueno, los de FP, desde luego, tenemos por delante, creo que un panorama bueno en eso. Y yo creo que las universidades también están mirando a la FP también, ¿no? Porque bueno, ahí en alumnado egresado de la FP, pues también, lógicamente, tenéis vuestro público. Además de eso, los mercados de trabajo últimamente son muy dinámicos y muy competitivos. Y eso plantea un escenario que hace que las empresas necesiten estar en una constante renovación, readaptación, que por supuesto implica que necesitan incorporar gente muy bien formada o formar a la gente que ya tienen para que la empresa pueda responder a los retos que se le van creando por delante en ese mercado cada vez más dinámico, ¿no? Ofrecer formación adaptada a las necesidades reales, tanto de las personas, en el caso de los colectivos, por ejemplo, de los desempleados y tal, como de las propias empresas, y en todas esas investigaciones se pone de manifiesto que esta modalidad de enseñanza, esta combinación de enseñanza presencial y enseñanza online, este blended learning, pues es una tendencia global en la educación que probablemente, en todas las etapas educativas, que probablemente pueda dar respuesta a estas necesidades en el ámbito de la formación profesional, ¿verdad? Entonces, blended learning tiene una serie de características que ayudan a implementar la formación en todos esos escenarios, ¿no? Por un lado, flexibiliza la formación. Es un modelo muy flexible, ¿no? Optimiza los recursos, tanto de tiempo como de coste, como recursos económicos. Hace que la formación se abarate y hace que, pues, por ejemplo, evitando desplazamientos al centro de formación y tal, pues hace que uno gane tiempo, ¿no? Que lo que es el tiempo se dedique más a la formación que no a otras cosas que son secundarias, ¿no? Como los traslados y eso.
y se puede adaptar a múltiples escenarios formativos de todas las etapas, dirigida a alumnado de todas las edades, de necesidades diferentes, etcétera, etcétera. Y es que el blended learning tiene una serie de modelos distintos que cada uno de ellos puede responder a situaciones muy concretas, es muy adaptable. No vamos a entrar ahora, porque no tenemos tiempo, en cuáles son esos modelos. Todo esto está en los materiales que nosotros hemos creado y que luego os presentaré. Si tenéis interés en ver en qué consiste cada uno de estos modelos. Bueno, uno de ellos os sonará mucho, porque está muy de moda, que es Flipped Classroom, ¿verdad? La clase invertida, que es uno de los muchos modelos que hay de aprendizaje combinado, de flipped learning, en el que pues, el alumnado se pone en contacto con digamos, los materiales de formación en el primer paso, en casa y fuera del centro de formación. Ahí es donde tienen el contacto con los contenidos formativos y todo lo que es, digamos, teórico, el marco teórico y tal, de la asignatura que sea, y en clase a lo que se va es a poner en práctica eso que se ha podido aprender pues, a través de contenidos audiovisuales, interactivos y tal, desde casa. Entonces, un poco el modelo, resumiéndolo mucho, de Flipped Classroom. Pero es solamente uno de los muchos modelos que tiene esta metodología, que por tanto es muy adaptable a muchos escenarios distintos. En todo ese marco, nosotros nos planteamos estos 4 objetivos. Crear herramientas de formación y de referencia que fueran fáciles de usar, por supuesto de acceso libre, para formadores en el proceso de creación de cursos en esta modalidad. Y además, una cosa que nos parecía muy importante, y es que esos materiales se pudiesen usar con distintos dispositivos. Porque resulta que los datos que hemos visto nos dicen que cada vez hay una variedad más amplia de usos de dispositivos distintos del ordenador a la hora de enfrentarse a procesos de formación. En nuestro ámbito, en el ámbito del docente, la mayoría de los que estamos aquí somos docentes, en nuestro ámbito es muy corriente que cualquiera de nosotros pues, tenga un ordenador portátil, incluso otro fijo en casa y tal, o en el despacho. Bien, pero eso no ocurre en muchas otras profesiones. Hay muchas profesiones en las que no es tan fácil encontrar pues, personas que dispongan de estos materiales. Pero todo el mundo prácticamente dispone de un teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? Que tiene sus limitaciones, está claro, por el tamaño de la pantalla y tal, pero que en muchas ocasiones puede servir. Por ejemplo, si la formación se hace a través de vídeos, pues ¿quién no está viendo vídeos todos los días en el teléfono móvil? No pasa nada, ¿no? Quizás tampoco no todos los tipos de vídeos, pero puede que haya determinados tipos de contenido de formación que se puede utilizar con estos dispositivos, ¿no? Tablets o Smart TVs, o lo que quiera que sea. Cada vez hay una gama más amplia y más potente de dispositivos. Y es muy importante para nosotros, lo ha sido en el proyecto, el intentar que aquello que hagamos sea usable en toda esta variedad de dispositivos. Desarrollar un marco pedagógico que sea válido para este contexto del blended learning y que tenga en cuenta pues, los diversos estilos y ritmos de aprendizaje de las personas, sobre todo aplicando la formación profesional, tanto inicial, tanto del sistema educativo como de las empresas, formación continua. Facilitar el uso de un marco de mejora de la calidad basado en indicadores verificables y adaptado al contexto de la formación profesional. Y proporcionar una guía de transferibilidad adecuada para otros contextos distintos de la formación profesional. Este último punto, en realidad, es algo que la Unión Europea prácticamente exige, ¿no? Si quieres que te subvencionen, esto lo tienes que tener, porque lo que pretende la Agencia Nacional es que el trabajo que tú desarrolles en el proyecto llegue a cuanta más gente mejor. Por eso estamos aquí hoy, entre otras cosas, ¿no? Para que lo que se ha hecho en el proyecto tenga eco, la gente lo conozca y lo utilice, ¿no? Entonces, siempre si trabajas en un sector particular, en este caso la formación profesional, tienes que hacer una guía para ver de eso que has trabajado qué es aplicable en otros ámbitos, por ejemplo, para la educación superior, para la educación escolar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa guía la hemos hecho también. Bueno, hemos contado un poquito cómo funciona el proyecto, cuál era nuestro objetivo, en qué nos hemos basado, hemos justificado un poquito la orientación de nuestro trabajo, pero ¿qué es lo que hemos hecho?
cuáles son los resultados intelectuales, que es el nombre que la Agencia Nacional le da, a los productos que se crean en este tipo de proyectos. Bueno, pues los resultados en todos los proyectos hay que subirlos, cuando se termina el proyecto, hay que subirlos a una plataforma oficial de resultados, que por supuesto es pública, y a la que puede acceder cualquiera. ¿Cuáles son esos resultados que nosotros teníamos en nuestra solicitud? Pues una web, porque hoy en día cualquier cosa que montes tiene que tener una web. Si no tiene una web no es visible, entonces todo lo que vamos a hacer va a estar desde ahí se puede visualizar. Si hacéis una búsqueda en Google y tal, encontraréis la web, pero por favor no la miréis mucho porque es work in progress, no hemos terminado todavía, y vais a ver cosas que están feas, mal traducidas, mal maquetadas. Dejadnos un tiempecito, porque todavía nos quedan un par de meses de trabajo, y lo que es el trabajo grueso está todo hecho, pero ahora viene el trabajo fino, digamos, de ir poniendo cada cosa en su sitio, de hacer las traducciones bien hechas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, si entráis, no nos juzguéis todavía por lo que veáis, ¿no? Vale lo que quiera que sea. Los módulos son 6. Hay una introducción a esta modalidad, Blended Learning, para saber un poquito, para ubicarnos, ¿no? Saber un poquito esto de qué va, cómo surgió, en fin, un poquito de literatura, pero que no viene mal para quienes no tengan mucha idea de cómo funciona esto, ¿no? Luego, hemos dedicado un capítulo a eso que antes hemos comentado, que nos parece tan importante, tan relevante, que es el uso de múltiples dispositivos. Creemos que es muy importante que no diseñemos ya materiales formativos, yo diría que en ningún nivel, pero particularmente en formación profesional, sobre todo si enfocada a las empresas, que no creemos contenidos formativos que solamente se puedan visualizar en un ordenador. Porque, como digo, hay muchos ámbitos, muchas empresas donde las personas no van a contar con un ordenador. Y si la modalidad que vas a elegir es Blended Learning, si no los vas a tener metidos 40 horas en una clase, sino que les vas a dar pildoritas presenciales y luego los vas a dejar un poquito de autonomía para que trabajen online y eso, pues tienes que contar con que muchos de ellos a lo mejor no cuentan con los medios, con el hardware necesario. A lo mejor pueden tirar de una tableta o de un móvil, por supuesto un móvil todo el mundo, y bueno, pues si puedes hacer que al menos parte de los contenidos, los más importantes, sean usables en este tipo de dispositivos, pues tanto mejor, ¿no? Entonces hemos dedicado un capítulo a eso, a ver qué problemas plantea esta perspectiva y cómo se puede solucionar, ¿no? Perdón. Consideraciones pedagógicas. Hemos creado un marco pedagógico que creemos que es el que mejor se puede adaptar a este escenario de Blended Learning. Planificación y diseño de cursos en modalidad Blended Learning. Cómo se planifica el curso, cómo se diseña y, una vez diseñado, siguiente módulo, cómo se implementa, cómo se da el curso, digamos, y cómo se evalúa. Bueno, por supuesto, la evaluación es algo que no se hace al final, sino, como todos sabemos, es algo que está en todo el proceso, desde que se empieza a pensar, ya se tiene que estar pensando y evaluando al mismo tiempo, ¿verdad? Y en todas las fases del proceso, pues siempre está presente la evaluación. Y por último, el tema de la transferibilidad, del que ya hemos hablado, ¿no? a otras etapas. El curso, como digo, es descargable, se puede descargar completo desde esa copia de seguridad, o se podrá descargar también por módulos desde esos repositorios de los que hemos hablado antes, desde OER, Commons o desde Procomún, por ejemplo. Ahí lo iremos poniendo en módulos sueltos, porque ahí no permiten poner archivos de copia de seguridad. Esa es un poco cómo se ven los contenidos del curso y la estructura que tiene cada uno de los módulos. Por supuesto, todos los módulos, todas las unidades tienen la misma estructura, ¿no? Se plantea, bueno, hay una guía del módulo donde se dice cuáles son los objetivos de ese módulo, los principales contenidos, la metodología, en fin, todo eso, ¿no? Algunas recomendaciones para trabajar en el módulo, y luego se parte siempre de un caso práctico, un caso de estudio. Planteamos una situación que supone una situación que puede darse en la vida real a personas que tienen que enfrentarse
a este reto de crear una acción formativa, un curso, que sea, en esta modalidad, y partiendo de ese caso práctico, de esas situaciones concretas, pues vamos desarrollando todos los contenidos que esa persona necesitaría para ponerse en raíz, digamos, ¿no? Para llevar a cabo ese trabajo. Nos vienen los contenidos que sean, en cada unidad los que toquen. Hemos procurado, luego vamos a ver eso también, hemos procurado que los contenidos no sean contenidos solamente textuales, sino que haya una buena carga de contenidos multimedia, que sean interactivos, por las razones que luego explicaremos, ¿no? Todas las unidades terminan con un resumen, una autoevaluación y una sección de para saber más, ¿no? Una bibliografía y enlaces a recursos externos, etcétera, etcétera. Esa es un poco la estructura de cada uno de los módulos. Como, por otro lado, decir, esto es como cualquier otro curso, como cualquier otro módulo, ¿no? Y en cuanto a la caja de herramientas del formador, pues una aplicación que está en la propia web del proyecto, que estará en la propia web, por cierto, si la bicheáis ahora veréis que hay cosas que todavía no funcionan, paciencia, esperemos, por lo menos debe funcionar antes de que la Agencia Nacional empiece a evaluar, ¿no?, el proyecto, cosa que será a finales de noviembre, si no me equivoco, principios de diciembre. Bueno, pues es una aplicación web interactiva que lo que hace es plantear una serie de cuestionarios, y dependiendo de la forma en que tú respondas a esos cuestionarios, pues te va guiando en el proceso, en las distintas fases de planificación, de creación, tal, de un curso, ¿vale? Esa es un poco la idea de la Toolbox. Hay una lista de verificación, el usuario pues da una respuesta, da un input, y entonces se dan unas recomendaciones siempre personalizadas dependiendo de las respuestas que haya dado, ¿no? Por supuesto hay una relación entre la caja de herramientas y el curso de formación. Habrá personas que no necesiten el curso de formación para nada y con solamente utilizar la caja de herramientas pues pueden orientarse un poquito en ese camino de la creación del curso. Habrá otras en las que pues, a lo mejor necesitan, oye, sí, me dicen aquí que utilice elementos multimedia, pero ¿con qué los creo? ¿Cómo los creo? ¿Qué cuestiones debería yo tener en cuenta a la hora de incluir elementos multimedia en mis cursos? ¿Cómo debo explotarlos didácticamente, ¿no? Es decir, vale, un vídeo, sí, pero ¿qué hago con el vídeo? ¿Le digo que vea el vídeo nada más? ¿O qué actividades previas o posteriores hago para que ese vídeo realmente sea un elemento de peso, un elemento importante y el alumno extraiga de él lo que yo quiero que extraiga, ¿no? Simplemente se ponga cómodo y vea el vídeo como quien ve una serie de Netflix, ¿no? Sino que sea un aprendizaje más activo. Bueno, pues todo eso se puede ver, todas esas recomendaciones ya un poco más extendidas estarán en el curso, en el MOOC. ¿Qué apartados tiene esa caja de herramientas? Pues las fases por las que se atraviesa a la hora de crear cualquier curso, la de planificación, diseño e implementación, la evaluación del curso, y luego damos también una lista de software. Esto también nos parece importante. Nosotros hemos apostado por software libre. Ahora hablaremos de los criterios que hemos utilizado para la elección del software. Pero nos parecía que era importante también no solamente guiar al profesor, sino darle un poquito también las herramientas, ¿no? Es decir, mira, y puedes usar esto para tal cosa. Entonces, dependiendo de las tareas que quieras realizar, pues se dan una serie de recomendaciones de uso de unas herramientas concretas. ¿Vale? Para eso hemos planteado una serie de requisitos, de criterios a la hora de seleccionarlas. Primero, que tuviésemos experiencia, nosotros los socios, tuviésemos experiencia en el uso de esas herramientas, por lo tanto pudiésemos recomendarlas sabiendo lo que estamos recomendando, que sean de uso gratuito y a ser posible de open source, de código abierto, en casi todos los casos, no en todos, pero en muchos casos es así. Que tengan detrás una comunidad de usuarios que sea activa, que ayude, que apoye cuando tienes dudas, que utilices los foros y haya siempre alguien que te responda, que te oriente y tal. Que sea fácil de usar, que tenga una curva de aprendizaje, bueno, no demasiado plana, ¿no? Que se aprenda pronto, que se pueda uno dar los primeros pasitos pronto, si no se aburre uno, ¿no? con tantas herramientas. Que haya disponibles tutoriales o documentación. Hoy en día en YouTube hay tutoriales y documentación de prácticamente todo, en todas las lenguas, con menor profundidad, con un enfoque, con otro. Entonces, casi todas las herramientas cumplen este criterio con facilidad.
Que los resultados sean resultados de calidad, que no sean una cosa que no parezca profesional, que sea una cosa decente, que sean multiplataformas, es decir, que se puedan utilizar en cualquier tipo de sistema operativo y tal, y por supuesto que sean también multidispositivos, que se puedan utilizar o que los resultados de su uso, los elementos que creemos con ellos, sean usables en dispositivos de diferentes tipos, ¿no? Para cumplir con las premisas a las que antes nos hemos referido. Y que la interfaz, a ser posible, sea multilingüe, es decir, que esté todo en inglés o en alemán, o tal, o sea, que nos podamos entender, ¿no? ¿Qué herramientas hemos usado nosotros para la creación de nuestro curso y por tanto recomendamos también? Pues algunas de las, no todas, ya todo esto vendrá luego en la caja de herramientas, pero porque tengáis una idea, nosotros recomendamos Moodle porque tenemos experiencia en Moodle y nos ha ido bien, entonces hay muchas otras opciones, y no digo que sean malas, pero bueno, nosotros, nuestra experiencia nos dice que Moodle es una buena plataforma para hacer cualquier tipo de formación online y en este caso, que es combinación de online y presencial, pues también da el tipo perfectamente. Dentro de Moodle, para crear los contenidos, nosotros hemos apostado por Excel-Learning, también por las mismas razones, porque tenemos experiencia en su uso. En este caso no todos los socios tenían experiencia, pero algunos de nosotros habíamos utilizado Excel-Learning mucho. De eso no somos originales, no somos los únicos que usamos esta herramienta. Por ejemplo, esta es la herramienta que han usado desde el Ministerio y desde muchas comunidades autónomas para la creación de contenido online, tanto de ciclos formativos como de bachillerato para personas adultas, secundarias, todo ese material está creado con esta herramienta, que es un editor HTML, luego hablaremos de él, para el que no es necesario tener conocimientos muy avanzados de informática, sino que cualquiera, incluso alguien como yo, que soy de inglés, no soy de letras, pues lo puede utilizar sin problema. Y luego, dentro de Excel-Learning, dentro de ese editor que te sirve para crear las unidades de contenido y tal, hay una herramienta relativamente nueva que está dando mucha alegría a los docentes porque es muy fácil de utilizar y da unos resultados muy vistosos, muy profesionales, pero sobre todo aporta muchísima interactividad a los materiales formativos. Hace que el alumno aprenda haciendo cosas, no esté en una actitud pasiva, sino que pues puede hacer cosas, abrazar, soltar, mirar, tal. Ahora veremos algunos ejemplos. Creo que es muy interesante, si no lo conocéis, os recomiendo que le echéis un vistazo. Por supuesto, muchas otras herramientas de edición de imágenes, de creación de mapas mentales, de edición de vídeo, de audio, de lo que se necesite, ¿no? Todo esto lo podréis encontrar en esa caja de herramientas. Y son pues, herramientas que nosotros mismos hemos utilizado y que certificamos, digamos, que son fáciles de usar y dan buenos resultados. En el caso de Excel-Learning, como digo, es un editor HTML, pero sencillo. No es necesario saber informática. Si sabe la poquita nunca viene mal, pero sinceramente, sin conocimientos de HTML uno puede crear materiales con un acabado bastante decente. Por supuesto es de uso libre, gratuito, código abierto. Además, si alguien sabe informática y quiere aportar a ese proyecto puede aportar cosas nuevas y tal, y es muy interesante. H5P es una colección, y además creciente, y crece a buen ritmo, es una colección de widgets, digamos, ¿no? De elementos, de tipos de actividades, que, bueno, pues todas ellas son, primero, están muy bien hechas a nivel visual, ¿no? Son muy atractivas visualmente, con los colores, con cómo están hechas y tal, y además, como decía, tienen la ventaja de que introducen muchas oportunidades de interactividad. Hacemos que los alumnos estén haciendo cosas, no estén retrepados, leyendo y tal, no, que hagan cosas. Y haciendo esas cosas, están al mismo tiempo recibiendo un feedback inmediato sobre el progreso que van siguiendo a lo largo de los contenidos, ¿no? Y hay muchos tipos de actividades distintas. Quizá una de las más interesantes, el vídeo interactivo. Los docentes desde hace mucho tiempo venimos utilizando el vídeo con mejores o peores resultados, pero nada es comparable con el vídeo interactivo, porque el vídeo uno puede verlo, como comentaba antes, como quien ve una película de Netflix, pero si el vídeo es interactivo, te obliga a estar pendiente
de desarrollo del vídeo y además de vez en cuando se va a parar y te va a plantear preguntas a las que tienes que responder para continuar, dependiendo de cómo respondas. Te puede pasar a una parte distinta del vídeo o llevarte a otra para que revises algo, en fin. Son, sinceramente, una chulada, ¿eh? No son demasiado complejos de organizar, claro, cuanto más funcionalidad tiene una herramienta, normalmente es más difícil de programar, pero en este caso tampoco es necesario saber HTML ni nada, porque todas las interfaces son muy intuitivas y, bueno, os recomiendo que le echéis un mano. Esas son solamente algunos ejemplos, ¿eh? Las presentaciones, por ejemplo, son como una presentación normal, como esta, por ejemplo, que yo tengo, con la diferencia de que la propia presentación también es interactiva, de manera que te puede plantear preguntas, dependiendo de cómo responda el alumno a eso, te puede llevar a una diapositiva o a otra, puede incorporar elementos multimedia de cualquier tipo, audio, vídeo, en fin, todos los tipos de preguntas posibles, todo eso se puede incorporar en esas presentaciones. El branching escenario, un escenario con ramificaciones, ¿no? También es muy interesante, muy potente como herramienta, bueno, etc. Estos son solamente unos ejemplos de los muchísimos que hay y además cada año van sacando 10 o 12 nuevos, ¿no? Van a un ritmo muy bueno. Esto también es de uso libre. Puedes trabajar en la nube desde la página de h5p.org directamente, pero si quieres tener el contenido en tu propio, ser dueño, no tenerlo en la nube de ellos, digamos, sino tenerlo en tu propio servidor, pues también puedes hacerlo utilizando cualquiera de estas herramientas en las que está integrado, ¿no? Como plugin puedes instalarlo en una plataforma Moodle, en una web que corra con el software de WordPress o de Drupal. Son las dos, como sabéis, software de creación de páginas web, ¿no? Pues en esos tres escenarios se pueden integrar. Yo me puse en contacto tanto con los creadores de H5P como con los de Excel-Learning para intentar ponerlos de acuerdo y que se integraran entre ellos también, ¿eh? Y a los dos les pareció muy buena idea, pero no, los dos decían lo mismo, que eso tiene un curro, ¿eh? Eso no se hace en 2 días. Entonces me decían, ¿tú sabes informática? Yo soy de inglés, yo no soy de letras, yo de informática no sé, yo sé de otras cosas. Entonces, claro, bueno, pues ellos buscan mano de obra, José y Mateo, buscan mano de obra para hacer esa integración, que sería muy interesante. De todas formas, aunque no estén integrados, se puede, es decir, cuando tú creas algo con H5P, por ejemplo, un vídeo interactivo, te va a dar un código y ese código, que no lo tienes que crear tú, que te lo da el propio programa, lo puedes embeber, ¿verdad?, en Excel-Learning o en Moodle o donde quieras, incluso sin tener la integración hecha, y se puede desplegar, se puede visualizar. Pero sería mucho más interesante que en lugar de tener que hacer eso, creo el elemento aquí, luego me lo traigo, lo embebo y tal, pues que el propio programa de Excel-Learning pues, tuviese la posibilidad de crear dentro del programa, de crear todos estos tipos de actividades, ¿no? Entonces, bueno, espero que en un futuro lo hagan. El año pasado estuvieron discutiendo en la reunión anual que tienen los diseñadores de Excel-Learning y eso, dijeron que sí, que les pareció muy interesante y que lo harían cuando pudieran. ¿Perdón? ¿Está integrado? ¿El vídeo interactivo? Sí. Bueno, pero ese no es de H5P. Es verdad que en la última versión de Excel-Learning han incorporado un iDevice, que lo llaman ellos, uno de los elementos de tipo de actividad, digamos, que es el vídeo interactivo. Es muy interesante, pero no es tan potente como este, ¿eh? Sí, lo que pasa es con una diferencia importante, y es que estas no son apples de Java, son HTML. Entonces, efectivamente, al ser HTML, la ventaja grandísima que tienen es que se pueden utilizar en cualquier tipo de son completamente responsive. Bueno, quitaré lo de completamente. Hay cosillas con las que tienes que tener un poquito de cuidado, en dimensiones de imágenes, sobre todo de texto y tal. Pero en la mayoría de los tipos de actividades puedes utilizar cualquier tipo de dispositivo. Tú puedes hacer un curso que esté hecho en Excel-Learning y que integre elementos de H5P con el móvil, perfectamente. Cuando haya algún texto que haya quedado un poquito más pequeñito, lo haces así con tu dedito, lo abres un poquito más y tampoco pasa nada, ¿no? Pero en la mayoría de los casos funciona muy bien cualquier tipo de dispositivo, por eso lo recomendamos, ¿no?
En cuanto a la guía de trazabilidad, ya vamos terminando, En cuanto a la guía de trazabilidad, pues es un elemento que solamente está en inglés, uno de los productos que solamente está en inglés, porque solamente nos comprometimos a tenerlo en esa lengua en esta solicitud de subvención. Y entonces pues solamente lo vamos a publicar en inglés. Pero la verdad, es una cosa, digamos, meramente de trámite, porque todo... Gracias por el fenómeno. Porque todo lo que estamos planteando se puede perfectamente extrapolar a cualquier tipo de enseñanza, no solamente a la formación profesional. Bueno, y esto va a estar descargado, va a ser descargable en diferentes formatos, en PDF normal y para ebooks, de diferentes marcas. Bueno, ahí hay un ejemplo, un pantallazo de esa guía de trazabilidad, uno de los capítulos. Bueno, el marco pedagógico, aquí voy a acelerar un poquito porque todo esto, explicarlo así rápido, como lo voy a hacer, os va a aportar poco seguramente, ¿no? Porque esto es para detenerse bastante, como no tenemos tiempo y no sé además cómo ir al Sevilla, si tendréis ganas ya de celebrar cómo va al Sevilla. 0-0, bueno. Yo creo que lo están haciendo por mí, Vamos a esperarnos a que termine y luego ya así eso marcamos, ¿no? Bien. Vale, vamos a ir terminando. Entonces, nosotros, el marco pedagógico que proponemos es un poco ecléctico, ¿no? Yo creo que por convicción y también porque, como comentaba antes, poner de acuerdo a mis compañeros de equipo en algunos temas no ha sido fácil, porque cada uno tira para lo suyo, ¿no? Y el que está investigando sobre tal cosa cree que eso es el elemento crucial y el que está investigando en tal otra dice lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, los que no investigamos tanto y que somos un poco más prácticos, pues intentamos mediar un poquito y, bueno, vale, sí, vamos a coger esto de aquí y esto de allá, ¿no? Y al final, yo creo que por convicción también, porque creo que casi todo tiene cosas aprovechables, ¿no? Pero también un poquito por organización del trabajo, pues tenemos este escenario, digamos, en cuanto al marco pedagógico, yo creo que recoge en líneas generales pues, lo que se necesita tener en cuenta desde el punto de vista pedagógico a la hora de implementar cursos de blended learning. En primer lugar, y esto me parece que es muy importante, que el alumno es el centro, y esto es algo que nos decimos los docentes a menudo, pero yo creo que corremos un riesgo cuando trabajamos con tecnologías en el aula, y es que a los que nos gustan las tecnologías, muchas veces se nos va la mano con la tecnología y al final la tecnología acaba siendo el centro. La tecnología es importante. Trabajar con todos estos medios, con todos estos recursos, estos materiales, es importante. Pero no podemos perder nunca de vista que más importante que todo eso es el alumno, que no podemos perder de vista al alumno, que tenemos que observarlo, que tenemos que ver cómo aprende, que tenemos que ver qué experiencia tiene con los materiales que hemos creado, que ese es el elemento clave del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no pues todos los medios tecnológicos que estemos utilizando, por buenos que sean, ¿no? Son un medio, bueno, no son el fin último ni el objetivo último que perseguimos como docentes, por supuesto. Y el aprendizaje tenemos que hacer que sea activo, lo del learning by doing, ¿verdad? Por supuesto, igual que estamos haciendo en la escuela estos días, que el aprendizaje tenemos que hacer que sea cooperativo en la medida de lo posible, que no sea un aprendizaje individual, sino que si se puede, se aproveche el que varias personas al mismo tiempo se están formando para que haya interacción entre ellas también, no solamente interacción del alumno con los contenidos, sino interacción de los alumnos entre sí, porque así se aprende muchísimo. Y por supuesto, también con los docentes, en su caso. Aprendizaje por proyecto, el famoso PBL, ¿no? O por problemas, como queramos. En la integración de elementos multimedia e interactivos, como hemos comentado antes, no nos vamos a detener ahí más, pero creo que es muy importante no olvidarse de eso, no hacer cursos, es decir, verse 3 veces a lo largo del curso en una sesión presencial para explicarlo más gordo, por lo que sea, y luego mandarles PDFs. Ahí os digo, toma, leeros esto, curso online, leeros todo esto y cuando acabéis avisáis que os voy a poner un examencito tipo test y tal. Bueno, eso no es aprender, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, tenemos que diseñar esos materiales de manera que integren esos elementos multimedia, que hay gran potencial didáctico, y de manera que sean interactivos, es decir, que fuercen al alumno a adoptar una actitud pues de querer hacer, ¿no? De querer progresar utilizando esos medios. Por supuesto, introducir la gamificación.
También para los adultos, también para los adultos. Las ganas de jugar no se acaban nunca, ¿verdad? No se acaban nunca, no tienen nada que ver con la edad. Y bueno, yo lo he utilizado elementos de gamificación en muchos cursos que he dado con profesores y creedme que muchas veces nos picamos más que los niños, ¿eh? Bastante más que los niños. O sea que esos elementos vienen bien. Es muy fácil introducir elementos de gamificación, por ejemplo en Moodle, ¿no? Con las badges, ¿cómo se llaman? Las insignias, gracias. Con las insignias, por ejemplo, bueno, pues si creas una colección de insignias y las vas dando conforme van cumpliendo metas, o en fin, o una insignia a la pregunta más inteligente, o en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Pues creedme que la gente se pica, ¿eh? La gente, nosotros los docentes, yo creo que es más todavía que los alumnos, ¿no? Tenemos que intentar que los aprendizajes que se obtengan sean aprendizajes duraderos, lo que nosotros llamamos sustained learning. Cuando estamos hablando de enseñanza de adultos, tenemos que tener en cuenta los principios de la pedagogía, es decir, cómo aprenden las personas adultas de una manera mucho más autónoma. No es pedagogía, no es la pedagogía para los niños, para los adolescentes, tal, es la pedagogía, digamos, es la pedagogía adaptada a las formas, los estilos, los ritmos de aprendizaje de las personas adultas, que son mucho más autónomos y que por tanto requieren mucha menos atención del profesor. El profesor guía, pero un poquito en la distancia, digamos, ¿no? Observa, ayuda cuando tiene que ayudar, pero hay que permitir también que el alumno adulto pues, sea suficientemente autónomo, porque eso además le ayuda a construir el aprendizaje, ¿no? Microlearning, lo que se llama píldora formativa, el intentar hacer un esfuerzo por dividir en trocitos pequeños los contenidos de nuestros cursos, que hacerlos masticables, digamos, ¿no? Que el alumno no se enfrente a grandes temas, digo, oh, madre mía, una de estas de 28.000 páginas y tal, bueno, que sean cositas cortas, que si además introducimos elementos de gamificación con cada una de ellas, pues son, digamos, como mini retos que van superando y les dan un sentido de progreso que les anima, les motiva, les anima a seguir aprendiendo. Eso es un elemento importante también. La aplicación del modelo SAMR de sustitución. Bueno, esto antes José se refirió, en la presentación se refirió un poquito a esto, ¿no? Cuando introducimos el uso de TIC en el aprendizaje, muchas veces lo introducimos sin plantearnos bien para qué, ¿no? Y hay veces que, bueno, pues hacer un examen online o hacerlo sentado en una mesa, pues muchas veces es lo mismo, ¿no? A menos que, pues eso, que tenga elementos multimedia, que en el examen pues, se te planteen escenarios distintos, tenga que, pues, hay muchas posibilidades, ¿no? Pues eso ya no se puede hacer en un examen sobre papel, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando utilizamos este modelo, el modelo SAMR, lo que nos plantea los docentes es párate antes de integrar elementos multimedia y elementos interactivos, elementos TIC en general, y plantéate para qué lo estás haciendo. Y si hay alguna forma de que ese elemento activo suponga un valor añadido en el proceso de formación. Que no sea sencillamente sustituir una cosa que hacíamos de una forma por otra cosa que ahora hacemos con un medio digital. No. Que ese medio digital, que ese recurso pedagógico aporte un valor que antes no teníamos, ¿no? De eso es un poquito de lo que se trata ese modelo que está explicado en el curso, ¿no? Y por último, nosotros siempre procuramos hacer ver que cada vez es más fácil encontrar aquello que queremos enseñar en repositorios de recursos educativos abiertos. Cada vez hay más de estos recursos. Entonces, cuando nos pongamos a trabajar en la elaboración de un curso, pues quizás antes convenga echar un vistazo a esos repositorios por si hay alguien que antes que yo haya tenido la misma idea y haya sido tan bueno de compartir esos recursos y esté en un repositorio. Entonces yo, desde hace ya tiempo, cada vez que me pongo a hacer algo, digo, antes de inventar la rueda, vamos a mirar a ver si hay alguien más listo que yo, que tampoco es muy difícil, ha hecho trabajar ya lo mismo y es aprovechable, y, ¿no? Entonces, bueno, echar mano de esos recursos y a su vez ser generosos, y cuando creamos algo, bueno, que tampoco vamos a sacarle dinero, tal, sino que lo hacemos porque nos gusta, porque creemos que es bueno para nuestro alumnado, lo que sea, pues tener esa generosidad
de compartirlo a través de estos repositorios de materiales en abierto, ¿no? El marco de calidad que proponemos, en este caso, en este proyecto, tiene dos caras. Una cara que tiene que ver con la parte online y otra cara que tiene que ver con el ambiente en el que estamos, con la formación profesional. Son dos marcos de referencia internacionales. El marco e-Excellence es un catálogo, digamos, de una checklist, digamos, de elementos que la Asociación de Universidades a Distancia, la Asociación Europea de Universidades a Distancia, a la que por cierto pertenece una de nuestras socias, la vicepresidenta de SADE, de la sueca, que es bastante puntera en estas cosas, en evaluación y tal. Bueno, pues este es un marco de referencia que pueden utilizar los profesores para evaluar la calidad de los materiales que está creando para hacer estos cursos, ¿no? Y con ello, muchísimas gracias de verdad por venir aquí en un día como hoy, con el calor, con el trabajo que cuesta salir de casa, con el partido y todo eso. Y ya os digo, dejarnos un margen de tiempo, un par de mesecitos para que acabemos de peinarla, y lo que haré será que una vez que tengamos esto más o menos terminado, como tengo vuestros correos electrónicos, os enviaré por correo electrónico el enlace a la web desde la cual ya podréis acceder a todos los materiales que hemos presentado. Espero que os resulten útiles, que sean de vuestro agrado, que les podáis dar uso en vuestro trabajo. Y si esto os inspira cualquier tipo de colaboración con nosotros, de cualquier tipo, nosotros siempre estamos abiertos a colaborar con todo el mundo, así que bienvenido. Muchísimas gracias.